Hola a todos, primero gracias por la invitación. Preferí un micrófono para no estar tan estática en el podio. Primero, el tema de la charla me lo presentaron como una pregunta y no como un hecho, así que esa es un desafío. La pregunta era si toda fea se anticoagula o no, ¿ya? Y eso me sangró un poco el corazón, la verdad, porque llevamos tantos años insistiendo en que la fibrilación auricular es prácticamente sinónimo de anticoagulación, ¿o no? Y que finalmente la aspirina está totalmente out del manejo y que uno lo que tiene que hacer es identificar a los pacientes que pueden llegar a excluirse de esta indicación, pero pasando por una serie de etapas que finalmente es como ya no hay el riesgo de caída, ya no es factores tan propios del paciente frágil, sino que todo eso tiene que corregirse antes de pasar en no anticoagular. Por lo tanto, uno tiene acá en la frente que es sinónimo de anticoagulación. Por lo tanto, la charla que diga es anticoagular o no, fue interesante de revisar. Por lo tanto, la ruta va a ser la importancia de la anticoagulación, de qué depende la decisión de anticoagular en un paciente con fibrilación auricular, score de riesgo que hay en la actualidad y modificadores de riesgo. Me voy a basar en lo que mostró la guía de la AJA, la americana, del año 2023, que salió en enero del 2024, la europea, que salió en el 2024, serie de reportes de caso y todo. Finalmente se lo voy a dar como en resumen. Por lo tanto, lo que sí tenemos que tener como presente es que anticoagular una FA no es gratuito. Un anticoagular no es gratuito. Se acompaña de riesgos de sangrado, interacciones de fármaco, por lo tanto la mortalidad igual aumenta. Versus alguien que no está anticoagulado. Y tener FA tampoco es gratuito. El riesgo de stroke, falla cardíaca también aumenta la mortalidad. Por lo tanto, nos sometemos permanentemente a una balanza donde estamos siempre respondiendo depende, ¿o no? Depende del riesgo de sangrado, del riesgo hemorrágico, ¿no es cierto? O el riesgo embólico. Pero el depende no siempre es fácil. Los pacientes ojalá fueran fáciles. Muchas veces son pacientes con pluripatología y uno no puede tomar la decisión solo. Uno necesita apoyo de especialistas. Yo no sé cuántos de acá son general de zona o trabajan en regiones versus que trabajan en hospitales que tengan recursos de más especialistas, porque finalmente son decisiones difíciles. Pero lo que todos sabemos es que tenemos que buscar un espectro de seguridad y eficacia en cuanto a la anticoagulación de nuestro paciente. Y ojalá elegir cuál es el mejor para nuestro paciente y no cuál es el mejor anticoagulante. Por lo tanto, lo primero que hay que recordar es que uno anticoagula o la decisión de anticoagulación no depende si la fibrilación auricular es paroxística, es permanente, persistente, ni tampoco de la edad del paciente, sino que es del riesgo. ¿Cuál es el riesgo de stroke de ese paciente? Y bajo esa evaluación de riesgo, yo decido si se anticoagula o no se anticoagula. O decido si que el paciente está totalmente excluido porque los riesgos son demasiados para en el fondo el beneficio. Pero es una evaluación en cuanto a riesgo. Por lo tanto, si a mí me dicen que un paciente con una neumonía y tiene el primer diagnóstico de una fibrilación auricular, quizás no la anticoagulamos porque en realidad tiene relación a la neumonía, no. Hay que evaluar cuál es el riesgo de fibrilación auricular del paciente que haga stroke y de ahí uno toma la decisión, independiente de la hayas visto en ese momento la hospitalización por primera vez. Por lo tanto, lo que no se cuestiona hasta ahora, porque uno ya nunca sabe nada, pero hasta ahora es que independiente de los scores de riesgo, lo que sí o sí se anticoagula siempre son las prótesis mecánicas valvulares. Eso sin duda. Las estenosis mitrales reumáticas, mejoradas severas, sí o sí. Y ahora aparece también la fibrilación auricular en miocardopatía hipertrófica. Lo puse con otro color porque la única que tiene autorización hasta ahora de usar los anticoagulantes directos es la fibrilación auricular en relación a miocardopatía hipertrófica. Las otras dos tienen que ser con antivitamina K, por lo menos hasta ahora. ¿Ya? Pero ¿qué pasa en la actualidad? Nuestros pacientes están viviendo más. Tenemos una población mucho más longeva. Mientras más longeva la población, más polifarmacia, más enfermedades, multimorbilidades, ¿no es cierto? El paciente, mientras más años tiene, más riesgo de FA tiene. 1 de cada 3 pacientes mayores de 80 tiene una fibrilación auricular. Pero a la vez, mientras más edad tiene, más riesgo de sangrado tiene además. Entonces todo aumenta. Son pacientes que no necesariamente están bien nutridos, no tienen buena visión, de pronto se enredan en la toma de los fármacos, por lo tanto, todo mal. Así que hay que unir este punto. Por lo tanto, lo primero que lo sugiere la guía es siempre hacer una decisión consensuada, que eso fuertemente todos lo hacemos, pero con la familia, con el paciente, ir explicando pros y beneficios y contras y ojalá en un manejo integral donde todos participemos. Ese es el mundo ideal y de verdad se puede.
Pero está pasando esto también. Tenemos una cantidad de detección de fibrilación auricular que es impresionante. Por lo tanto, ahora ya no es raro ver de repente un paciente de 90 con un smartwatch que te dice, me marcó en la noche, ¿no es cierto?, que tengo un ritmo irregular, o están saliendo a hacer deporte, varios de ellos, dependiendo también del sector donde uno trabaje también, y las ciudades y pueblos, uno va encontrando distintos tipos de dinámicas, pero es frecuente encontrar pacientes ya con dispositivos electrónicos. Y la teleconsulta, por ejemplo, pasamos, yo fui general de zona 5 años, y pasamos de buscar el pulso irregular en la consulta así con un manual, ahora decir, sabes que tuve palpitación hasta el día, préstame tu teléfono, revisamos el Apple Watch y buscamos ya de otras maneras. ¿Ya? Entonces esto también para nosotros es un tema, porque mientras más diagnosticamos, ¿qué hacemos con ese dato? ¿Podemos fiarnos de ese smartwatch? ¿Podemos hacer un diagnóstico con eso? Entonces las guías ya tomaron este tema como ya bien personal, y lo que sí está claro que todos estos dispositivos no hay ninguno validado 100%, hay algunos que se mencionan, pero así como validados para hacer diagnóstico, no. En el fondo son todos orientadores para profundizar en el estudio, pero no hacen diagnóstico directo. Hay falsos positivos, hay falsos negativos, y a la vez corren el riesgo, el desafío de esto es que los pacientes que son jóvenes están siendo sobrediagnosticados. ¿Ya? Y muchas veces uno no tiene cómo confirmar el falso negativo si fue algo muy paroxístico, y después cómo lo encuentras, como qué loop le pones a alguien de 15 años que está tratando en el cero serie, ¿ya? Por lo tanto, es un riesgo. Y nos enfrentamos que en cardiología aparte tenemos un montón de juguetes que son súper entretenidos, que uno de ellos, por ejemplo, son las telemetrías. Las telemetrías cuando uno controla los dispositivos, los marcapasos, por ejemplo, como creo que ahí es, no, es esto. Uno también puede ver salvas de ritmos irregulares que los puede ver como FA. Tenemos los marcapasos tradicionales que son estos. Y ahora tenemos marcapasos inalámbricos que son como el parto de una cápsula, que se controlan por Bluetooth. Entonces tenemos estas cosas todas, pero tú puedes ir diagnosticando distintos tipos, a través de distintos dispositivos, la fibrilación auricular. Y eso ya entró en las guías clínicas del año 23 y del año 24, donde se menciona qué hacemos con esta fibrilación auricular subclínica. A esto se le llama subclínica, a las que están diagnosticadas por dispositivo, mientras que las clínicas son diagnosticadas por electro. Bueno, sabemos que las subclínicas por lo menos se demoran 10 años en pasar a una clínica, dependiendo de los factores de riesgo, características del paciente, por supuesto, pero finalmente lo que se empieza a generar es una miopatía auricular izquierda. En el fondo empiezan a haber cambios eléctricos inicialmente, cambios mecánicos, y ahí es donde uno ve finalmente en el ecocardio que uno tiene la dilatación de la aurícula izquierda, ¿no? Pero aún continúan. Y a través de los años, esta FA subclínica se ha dicho, bueno, ¿qué hacemos? Últimos años, pero en el fondo, ¿qué hacemos con esta subclínica? ¿Se anticoagula? ¿No se anticoagula? Si no la tengo confirmada por electro, en el fondo sigue siendo subclínica, ¿qué hago con este paciente? Me trajo el PDF impreso, lo anticoagulo. Bueno, se ha visto que en los estudios que hay hecho al respecto, es menos del 1% que es el riesgo de stroke en estos pacientes, ¿ya? Y el estudio más pivot en esto, la Artesia, mostró que si se anticoagulaba a estos pacientes versus aspirina, miren la tabla de allá, el nivel de sangrado de verdad que no es tolerable versus el beneficio de prevención de un evento tromboembólico. Por lo tanto, no se aconseja ni anticoagular ni antiagregar a los pacientes con una FA subclínica, ¿de acuerdo? Incluso hubo mortalidad y tipos de sangrado que requirieron manejo intensivo por inestabilidad hemodinámica. Por lo tanto, son pacientes que hay que seguirlos en el tiempo, no olvidarlos. No se aconseja, por lo tanto, a menos que, y volvemos al término, evaluación del riesgo. Si un paciente tiene una FA subclínica, hay que buscarle a través de distintos mecanismos y distintos métodos que sea una FA clínica, ¿no es cierto? Pero si el paciente tiene factores de riesgo alta, tiene una apnea del sueño que no está tratada, es un hipertenso descompensado, tiene marcadores de recurrencia en el ecocardio, uno considera el tratamiento, pero siempre hay que tratar de hacer el diagnóstico primero, ¿no es cierto? Por lo tanto, las guías actuales hablan de FA subclínica y FA clínica. Y como les decía, esto es un continuo donde a medida que van pasando los años, van apareciendo más comorbilidades, más edad, más polifarmacia, más riesgo y más enredo para uno para saber cómo anticoagular a este paciente. Recordar esto entonces, un anticoagulante asegura el riesgo. Entonces, acá, volviendo al tema de la presentación,
Cuando no se anticoagula no hay fe. Bueno, diría que este es el punto que hay que ver. ¿Cómo estamos pesquisando a los pacientes que realmente son bajo riesgo? Porque lo que tenemos hasta ahora es el CHA+, ¿no es cierto? Que decimos cuando es 0 o cuando es 1, en caso de que sea mujer, no se anticoagula. Pero estamos basándonos en un CHA+. Y el CHA+ ya tiene sus años y es una medición clínica que varía de país a país, de población a población. Estas han sido las variaciones que han habido en cuanto al score de riesgo más conocido. Pasamos por el CHATS, que es subestimada y reclasificada mal. El CHATVAS, que está ahora todavía presente en la guía y el que recomiendan, junto con el HAS-BLED para evaluación de riesgo hemorrágico. Pero han aparecido varios otros. Pero lo que está en tendencia ahora, y lo que mostró la guía europea del año 2024, fue que ahora, en realidad, no tiene mucho sentido ponerle el sexo. Así que mejor guiémoslo en CHATS. Va. Bueno, así se está ocupando en Europa ahora. ¿Por qué? Porque se vio que en el seguimiento en el tiempo el riesgo stroke en la mujer no era muy superior al del hombre, por lo tanto ya no iba a hacer distinción de género. Así que lo que se está ocupando en Europa ahora es esto, ¿ya? Y se vio que una correlación bastante buena entre las dos CHATS, un poquito mejor para el VA, pero sí es para comentarlo. Pero de todas maneras son parámetros clínicos que son fáciles de usar. Pero si tengo un paciente que es de riesgo bajo, ¿estoy segura que es bajo solo con el CHATS? O si tengo un paciente de riesgo intermedio, ¿estoy segura que es intermedio y capaz que sea bajo? En realidad lo estoy sobreestimando, porque tiendo a sobreestimar. Por lo tanto, sabemos que hay otros factores que son propensos para riesgos tromboembólicos como la falla renal, la nefropatía hipertrófica, la obesidad y otros factores que no están incluidos en esto. Por lo tanto, recordar que finalmente uno escoge según el paciente y no según el anticoagulante. Si tiene falla renal, ojo con el Dabigatran. Si es que tiene falla hepática, por supuesto, ninguno de estos. Pero este es el paciente que hay que buscar y hay que reclasificar. Por lo tanto, esto es lo que les vengo a presentar, los modificadores de riesgo. ¿A qué cosa podemos recurrir para decir en un paciente de bajo riesgo, estoy seguro que es bajo? Un paciente de riesgo intermedio, puede que sea de bajo, como puede que no sea tan intermedio. Entonces, ¿qué podemos ocupar? Podemos ocupar estas nuevas escalas, que son el ABC, que está hecha ya del 2016, que lo que te dicen, compara el CHA+VAS y agrégale biomarcadores. Estos biomarcadores son el ProNP y la troponina. Si salen altos, uno diría, sabes que en realidad el riesgo puede ser más alto, el riesgo de stroke, ¿no es cierto? Y tienen muy buena correlación con el número de eventos de ACV en el fondo isquémicos al año y a los 3 años. Ahí muestra que mientras más alto el ABC se compara con el CHA+VAS, en el fondo mayor a 4 o 5 y tiene buena correlación. Troponina y ProNP. Y con eso saca un puntaje. Pero también tenemos imágenes que pueden complementar. Yo puedo tomar una resonancia cardíaca y buscar la cantidad y el porcentaje de fibrosis en la aurícula izquierda. Mientras más fibrosis yo tenga en la aurícula izquierda, más correlación tiene con eventos a corto plazo de stroke. Por lo tanto, también yo puedo recurrir a eso. Lo azul es lo normal, lo verde amarillo, lo verde blanco es lo que son porcentajes de fibrosis. ¿Ya? Y eso también ha mostrado que tiene una muy buena correlación con eventos trombóticos. ¿Ya? Este otro es más novedoso todavía. No creo que esté muy disponible, pero ya están apareciendo otras cosas que son marcadores mucho más marcados. Que son muestras de plasma y que te toman neurogliales livianos. Son biomarcadores neurogliales finalmente. Y hay 3 o 4 y finalmente se demostró que uno de ellos, que es el liviano, tiene una muy buena correlación con mortalidad, hospitalización, falla cardíaca y eventos de stroke. Pero no solamente eso importa, sino que cuando yo reviso las telemetrías, a la vez hay que saber cuánta carga de FA tiene. No es lo mismo tener una FA paroxística y que estuvo un par de minutos en el mes o en la semana, que tener una FA que dura horas. Por supuesto que la carga influye para si tenía tu riesgo y nuevamente se correlaciona con el riesgo. Por tanto, la carga de FA considerada mayor o igual a 24 horas en continuo es un marcador de mayor riesgo de stroke. Las guías, esta es la americana, que recomiendan finalmente anticoagular a todo paciente, ya sabemos, con las mayores igual a 3 de CHATS. Los de riesgo intermedio, les sugiero buscar modificadores de riesgo. Y si pensamos en las personas mayores, me queda poquito ahí, las personas mayores también tienen su guía. Pensando en fragilidad, uno tiende a subtratar a los pacientes que se ven muy frágiles. Pero acá el concepto es este.
La fragilidad no es más del 15-18% de la población en Chile, el 82-83% de la población no es frágil. Está hablando de frágil. Se consideran los prefrágiles dentro de la otra población. Mientras más edad, como les decía, más riesgo de FEA, y mientras más edad, más riesgo de sangrado. Pero no es una contraindicación de anticoagulación, ¿ya? De hecho, está súper demostrado que anticoagular a un paciente mayor de 75 años no es lo ideal hablar solo por la edad, el edadismo ya está fuera, es una forma de discriminación, pero si uno se lo debería complementar con la fragilidad del paciente, pero hasta no mucho todavía son todos por pura edad, mejora el pronóstico y calidad de vida de estos pacientes. Pero el concepto central es que si tú tienes un paciente frágil, desfragilízalo. Rehabilitar, acondicionamiento muscular, porque esto es dinámico. Y en el seguimiento de los pacientes, tanto de bajo riesgo, riesgo intermedio, frágiles, no frágiles, hay que hacer en cada consulta clínica una evaluación del score de riesgo que ocupemos. En este caso, de aquí hasta hoy recomiendan CHAD-VA en Europa, el VAS en América, los americanos. Por lo tanto, en cada consulta uno tiene que hacer una reevaluación, dicen por lo menos una vez al año, pero sí uno debería estar revisando los factores de riesgo modificables o las enfermedades que entran y salen. Por lo tanto, si el paciente es de muy alto riesgo, bueno, ciérrele la orejuela y estamos, ¿no? Así que los 3 conceptos a retener son: 1, el riesgo hemorrágico elevado se corrige. No es una indicación de suspensión de anticoagulación. La fibrilación auricular subclínica, solo uno podría considerar que se puede anticoagular, teniendo después una documentación para que sea clínica, si tengo un CHA2-VASc alto y una carga de fe alta. Y tercer concepto, los riesgos no son solamente vía scores, sino que hay que considerar una serie de parámetros, tenemos varios que están apareciendo ahora, pero sí hay que considerar el fenotipo de FA y los biomarcadores. Muchas gracias.